Ahí. Buenísimo. Bueno, impedancia. ¿Qué es la impedancia? A ver, cuando estudiamos, ¿cuándo apareció la impedancia? Y es la parte alterna. Vendría a ser lo que es la resistencia en continuo, la impedancia es en alterna. Claro, cuando empezamos a estudiar circuito en corriente alterna, apareció el concepto de impedancia, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo está conformada la impedancia? Una parte activa y otra reactiva. La parte real y Por una resistencia y una reactancia. O una bobina, ¿no? Muy bien, sí. Una impedancia tiene una resistencia y una reactancia. ¿Esa reactancia cómo puede ser? Capacitiva o inductiva inductiva. o capacitiva. Bien, capacitiva o inductiva. O sea, nosotros estudiábamos la impedancia como si fuera un número complejo, ¿no? Un vector. ¿Sí? Que tiene una parte real, la parte en X, si se quiere decir, y una parte imaginaria, como si fuera sobre el eje Y o el eje imaginario. ¿Sí? Y acá, ¿por qué han puesto que, bueno, la verdadera es que es un impedimento, la palabra lo dice, la impedancia es un impedimento al paso de la corriente. No sé por qué han puesto una resistencia y una impedancia. No sé si ha sido de apurado. Por ahí alguno que lo haya puesto. 4. Ahí. La ley de Kirchhoff establece que la suma de los voltajes que llega a un nodo es igual a 0. Bueno, ¿cuál era correcta? Falso. Falso. Es falso. Bien, la mayoría puso eso. ¿Por qué? ¿Qué habría que cambiar acá? Son las corrientes, no las corriente. tensiones. Bien. Kirchhoff habla de corriente. La ley de Kirchhoff habla sobre las corrientes, ¿sí? Bueno, acá está. Por eso acá me pareció raro que atrás, digamos, si se confundían en esta o tenían dudas, acá estaba regalado. Bueno, esta lo pusieron todo bien. Una impedancia Z igual a 2 más J3 ohm. ¿Es inductiva, capacitiva o resistiva? Inductiva. Inductiva, muy bien, la mayoría puso. Dos pusieron resistiva. ¿Por qué? Y uno capacitivo. No tendría que tener componente imaginaria para que sea resistiva pura. Claro, exactamente, no tendría que tener la componente imaginaria. ¿Sí? Y para que fuera capacitiva, Tendría que ser negativo. tendría que ser negativa. Muy bien. Bueno, la impedancia, Negativa la parte imaginaria. claro, negativa es la parte imaginaria. Exacto. Existe resistencia negativa. Puede que acá la parte real sea negativa. No. Físicamente no. Bien. Una impedancia, la misma. ¿Qué ángulo tiene? Positivo. Positivo. Bueno, alguien acá puso negativo. El valor de la resistencia de puesta a tierra para una instalación domiciliaria debe ser mayor o igual a 40 ohm o menor que 40 ohm. Menor que 40. Menor que 40. ¿Y por qué han puesto mayor o igual? 6. Yo casi meto la pata con los simbolitos de mayor y menor. Yo me parece que metí la pata con eso. Ah, bueno.
Aunque sí es menor o igual a 40, sí, sí. La corriente eléctrica se mide conectando el multímetro en paralelo o en serie. Dos pusieron en paralelo. En serio. En serie. ¿Sí? Un multímetro configurado para medir tensión se ve como un circuito abierto o un cortocircuito. Para medir Circuito abierto, tensión, ¿cómo lo debemos conectar? Yo quiero medir la tensión en paralelo. En paralelo. en paralelo. ¿Sí? ¿Y por qué se ve como tiene que ver como un circuito abierto? Para que pase toda la corriente por otro lado, que el voltaje, que se pueda medir voltaje. Sí, es para que pase toda la corriente por el Para poder, circuito. para poder medir el voltaje, si no, no medís voltaje. Si hay un cortocircuito, no podés medir voltaje. Es como juntar las puntas. Es como si estuvieras juntando las puntas de lo que estoy midiendo. Sí, no sería la explicación, pero, o sea, ¿por qué tendría que verse como, porque no se ve como un circuito No abierto, tendrías no hace un diferencia circuito abierto, potencial. No tendrías ¿eh? diferencia de potencial. Si está Y en paralelo es como las resistencias en paralelo, la tensión es la misma entre esos dos puntos, son como dos nodos. Sí, pero a ver si, Me parece que es un poco lo que decía Gastón. Que si yo mido, es como si midieran las mismas puntas de un mismo cable. Si no tengo la carga, o sea, si no tengo un circuito está compuesto por la carga y la tensión. sí, Claro, pero al ser tan grande la resistencia, toda la corriente pasa por el otro lado y toda la caída de tensión está ahí, donde estás midiendo. sí, ¿dónde? A ver si no tengo ni un PDF hecho. No, a Es ver, que vamos a si ver. vos tenés un conductor, un circuito, y en el mismo cable ponés las puntas del voltímetro, no vas a medir diferencia de potencial. Tiene que estar abierto para Yo medir. tengo, por ejemplo, no sé, este circuito base. ¿Sí? Tengo una fuente y una resistencia, quiero medir. Bueno, vamos a poner otra resistencia acá. Quiero medir la tensión en esta resistencia. Conecto el voltímetro acá, ¿no? ¿Sí? Correcto. Medir la caída de tensión ahí. Bien, entonces ahí mido, no sé, tanto. Supongamos que esto es 12 volt, esto es 3 ohm y esto es 3 ohm. ¿Cuánto tendría que medir acá? 6 volts. 6 volt, muy bien. Tiene que repartir un poquito en cada uno. Igual, pues son igual. 6 volt, voy a medir ahí. Bueno, ¿qué pasa si esto no es un circuito abierto? ¿Qué significa ser circuito abierto? Mi resistencia es muy grande, que no pasa por ahí. Que la resistencia Es infinito. tiende a infinito. Exactamente. Si este voltímetro no tiende a infinito la resistencia, se modifica la característica del circuito. Ya va a haber circulación de corriente por acá. ¿Sí? Ya esta resistencia en paralelo con el voltímetro no vale más 3 Afecta al ohms. circuito. ¿Eh? Te afecta al circuito. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero es por ese motivo. Bien, cuando más alta es la resistencia, mejor va a medir. O mejor, sí, mejor va a medir y menos va a alterar el circuito. Bien, Sí, sí, no nos acordábamos, eso lo vimos en primer año en mediciones. bien. Un amperímetro es un cortocircuito. ¿Sí? El amperímetro dijimos que se ponía en serie, ¿no? Y ahí al revés, tiene que tener la resistencia menor. Claro, y ahí la resistencia tiene que ser menor. Como un cortocircuito, que es una resistencia prácticamente Nula. Cero. cero, ¿no? Yo pongo un amperímetro, lo pongo en serie, en el mismo circuito. Si yo no quiero que se modifique, esta resistencia tiene que tender a cero, ¿no? Y el cable del amperímetro tiene que aguantar los trapos. Tiene que ser más grueso. Claro, bueno, y el amperímetro tiene que estar preparado para que pase la corriente que tenga el circuito, pase por él, ¿no? ¿Sí? Si Por acá, eso normalmente son barras de cobre
Esa barra de cobre casi más grande que la sección del cable. Sí, o si ven en el multímetro, te dice la corriente máxima que soporta. Correcto. Si yo acá, ahora pongo un cable acá, ¿cuánto va a medir el amperímetro ese? 0. ¿Por qué? Porque un cortocircuito iba a pasar por ahí. No va a pasar por el amperímetro. Busca Sí, muy bien. Vamos a poner acá Menor 12 ohms. resistencia. la resistencia. Este le vamos a poner 1 ohm para hacer. Y este le vamos a poner 1 ohm también. Si este cable no está, 1 ampere. ahí. ¿Cuánto mide? ¿Qué corriente mide? 12 amperes. No, 6 amperes. 6 amperes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si yo ahora pongo ahí, ¿cuánto No. mide? 12. 12 No, en realidad no mide nada. Pasan 12 por la primera resistencia. Nada, Bien, nada. O sea, van a pasar los 12 amperes 12 amperes. por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es un cortocircuito. O sea, toda la corriente va a pasar por acá. Si yo lo hago acá, ¿qué corriente va a pasar? ¡Pum! La fuente. Infinita. Infinita, porque no hay resistencia, ¿no? Bueno, bien. ¿Y acá por qué pasa toda la corriente por acá y no pasa por acá? El cable tiene menos que la resistencia. Bien. Porque la corriente es vaga. Sí, y además, si yo tuviera que hacer un circuito equivalente entre juntás los dos puntos. Eso no estaría. esto. ¿Qué tengo acá? Resistencia cero, ¿no? Sí, sí. O casi Si lo cero. borrás es lo mismo. ¿Sí? En paralelo con una resistencia de 1 ohm. ¿Cómo era cuando resolvíamos en paralelo la Queda resistencia? infinito. Queda infinito. Queda. Abajo No, en fin. te queda cero abajo. Se suman las inversas. Claro, pero cuando yo tenía dos resistencias en paralelo, ¿cómo era la resistencia La menor de equivalente? Tiende a la más, o sea, está más chica. De menor a la más grande. A la más chica. Menor a la menor. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la menor acá? Cero. Cero. Y menor que cero, o sea, cero. O sea, entre este Sí. paralelo va a haber resistencia cero. ¿Sí? O sea, va a pasar todo por acá. ¿Bien? O, si se quiere, un circuito equivalente a este sería resistencia y esto. ¿No? Correcto. ¿Sí? Bueno, ya que estamos con esto, les pregunto. Yo tengo una impedancia, vamos a hacer tensión alterna. Bueno, una impedancia, tensión alterna. Otra impedancia, Z1, Z2. Ahí está. 220 volt, eficaz. ¿Qué tensión tengo acá? ¿Qué tensión tengo acá? ¿Qué tensión tengo acá? La B1, ¿cuánto vale? 220. La B2, Cero. 220 menos la caída de tensión en Z1. la vamos a suponer que acá tengo BZ1. Hay que calcularlo, ¿no? Entonces tengo 220 menos BZ1. Y acá, B3. Y B2 BZ. menos BZ2. B2, o sea, esta, Menos la caída de tensión en Z2.
¿Hay caída de tensión acá? No. No hay Es caída. igual que el anterior. Tenés la misma que la B2, tenés. La B, la B2, sí. ¿Por qué? Sí, porque no hay circulación Que de no hay corriente, circulación. no Muy tenés bien. tensión. No hay corriente acá. Está abierto el Sí, está circuito. abierto. ¿Sí? Si yo ahora me pongo un multímetro acá, voltímetro, ahí, conectado ahí, tiqui, tiqui. ¿Cuánto voy a medir? 0. No, B2, B2, me dije ahí. B2, B2. exactamente. Recuerden que este voltímetro es casi o una resistencia que tiende a infinito, o sea, casi un circuito abierto. O sea, no habría circulación de corriente. Que la sí hay, ¿sí? Poquito, pero hay. Es muy baja, pero no hay tensión. O sea, no es que tenés, o sea, vos estás tomando la tensión entre la parte de abajo y la punta de resistencia. Entre ahí y ahí. Claro, eso estoy midiendo. Ahora sí está bien. ¿Cuánto va a valer B3? Ahí está bien. B2, vale. B2, ¿sí? Correcto. ¿Está? Por más que se haya cerrado el circuito, la corriente que circula acá es casi cero. Entonces, la caída de tensión en esta impedancia es casi cero. ¿Sí? Vamos refrescando. Sí. Bueno. Está. Si medimos 10 amperes y 220 volt en un multímetro, ¿la potencia cuánto es? 2200. 2200, sí, muy bien, pero ok, Watts. hay dos opciones. Watts. Sí, son watts en el multímetro. ¿Por qué? Porque mide la activa. ¿Cómo sabés? No son volt-ampere, no sé, yo le puse volt-ampere ahí porque. O sea, uy, o sea, Porque vos no sabés el coseno de phi que tiene. Vos cuando medís en la línea, medís el consumo que hay, pero no sabés si yo está. tengo Lo que un está en phi. amperímetro, le vamos a poner una impedancia para que haya corriente, ¿sí? Cerramos el circuito y mido la tensión acá con un voltímetro. Por ejemplo, ¿no? Podría medir en cualquier otro lado. Y acá dice que mido 220 volt, acá mido 10 amperes. ¿Cuánto es la potencia? ¿No? Preguntaba la potencia, ¿no? La potencia es... sí. ¿Eh? Es 2200. Sí, ve por ahí. Muy bien, 2200. Ahora, algunos dicen que son watts y otros dicen que son volt ampere. ¿Qué es? Depende si es alterno o continuo. Bueno, ni ahí en ningún lado dice si es alterna. Vos no sabés si es alterna o continua. Claro, exactamente. ¿Sí? Claro, pero ahí están suponiendo ustedes. ¿Sí? Acá esta impedancia puede ser no tener parte real, no tener resistencia, puede ser toda reactiva. ¿Sí? Y no hay nada de activo. ¿Entiendes? Yo pongo un voltímetro y mido esto. ¿Sí? Ya sea digital, analógico, lo que sea.
¿Sí? Y pongo un amperímetro y mido esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo? ¿Qué potencia tengo? 2200 volamperos. O sea, yo tengo V por I. Creo que Bruno es, otra vez, el mismo problema. No se escucha, Bruno. Esos 2200, si están acá, son watts. Todos, ¿no? Si están acá, tienen una parte de... ¿Cómo se llaman acá? Es inductiva la carga. En la parte imaginaria. Reactiva. Vol, ampere, Reactivo. reactivo. ¿Y acá cómo se llama esta parte? Ahí son los watts. Y ahí son los watts. ¿Sí? O sea, la única forma de saber si son watts o no, ¿qué tenemos que conocer también? El coseno de phi. El factor de potencia. El factor de potencia. ¿Sí? ¿Está bien? Además, siempre hablamos en kVA nosotros, ¿no? Por eso en un trafo te viene en KVA, vos cuando vas y le pones la pinza perométrica y medís el voltaje, sabés si está cerca del límite o no. No sabés el factor de potencia que tiene, pero sabés si está al límite o no el trafo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, después dice, la potencia aparente es P al cuadrado más Q al cuadrado, o sea, potencia activa al cuadrado más reactiva al cuadrado. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Faltó un cuadrado ahí. ¿En dónde? Un cuadrado o una raíz. Claro, ese cuadrado igual a P cuadrado más Q cuadrado. Muy bien. El Es cuadrado, Pitágoras. ¿sí? El triangulito. ¿Sí? La hipotenusa sería. Era para meter la pata esa también, ¿eh? Sí, era para meter la pata porque yo me parece que metí la pata en esa porque como que no está el simbolito que estaba elevado al cuadrado. Entonces como que nada, la pifié ahí. Claro, me preguntaron acá. Alguno. Bueno, ¿cuál es la función del tap del transformador? Cambiar la potencia de entrada del transformador. Pusieron 2. Y la gran mayoría puso cambiar la tensión de salida del transformador. En un circuito trifásico equilibrado con una carga conectada en triángulo, la tensión en cada fase de la carga es una carga en triángulo. ¿Sí? ¿Cómo es la tensión en cada fase de la carga? De línea. ¿De línea o de fase? De línea. De línea, está bien. Y con una carga en estrella, De fácil. de fase. ¿Sí? Bueno, si en uno era de línea y el otro era de fase. Acá algunos pusieron 220 volts y otros pusieron tensión de línea, lo mismo que en este. Se la jugaron, si no en uno y en el otro. Bueno, ¿cómo se denomina la reglamentación que usamos el año pasado? Más o menos de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Hay alguien que puso Irán, no sé quién. Yo casi se la pongo también a Irán, ¿eh? Fue por un momento así por el número. ¿Qué significaba AEA? La Asociación Electrotécnica Argentina. Ah. El protocolo 900/15 de la Superintendencia establece las pautas para realizar una medición de puesta a tierra o las pautas para controlar una instalación eléctrica. ¿Cuál de las dos? Puesta a tierra. Voy a regresar puesta a tierra. Muy bien. Quería ver.
Un circuito TUG es un circuito de iluminación. En un circuito IUG pueden existir tomacorrientes. Sí. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué la mayoría puso que no? No hay que aclararlo, que tiene que tomar corrientes, si es un IUG con toma corriente, porque si no es un IUG común. Sí. Yo puse que no. Pero un IUG, ¿pueden existir tomacorrientes? Pero si vos la sección mínima de un IUG es un 1,5. Porque vos le pedís un tomo corriente, ya no está fuera de la norma. Perfecto, Claro, pero vos pones un toma derivado, ya ahí vos cambiás. En un IUG, el mínimo es 1,5. claro, por eso el mínimo, pero no es obligatorio que sea 1,5. Pero yo puedo poner 1,5 en un IUG. Sí, pero tenés un toma. No, bueno, ahí Pero están como discutiendo. mínimo. Sí, sí, yo tengo dos focos. Ahí en el baño. Tengo uno en el medio y uno en la cosa. Llevé 1,5 y ahí no le puedo poner un toma. Tengo que aclarar que es un toma derivado y le tengo que poner otro tipo de cable. Bueno, pero ahí. Por eso tienen el foquito dibujado de los tomas en el. Viene un toma con un foquito dibujado en el medio. Si alguna vez, en algunas marcas, ¿no? Pero entonces, en un circuito IUG, ¿pueden existir tomacorrientes? Sí. Sí, lo que pasa es que se tiene que tomar como un TUG el circuito ese. Claro, cambia el nombre. ¿Cómo se llama? El circuito. TUG. No, No, de uso especial. con tomacorrientes derivados, exactamente. Bueno, pero eso no lo dice en la pregunta. Dice un IUG. Pero es un IUG, no es ni un Pero es con toma derivado. Ya tenés que aclarar. Ya deja de ser IUG. Bien, Mauri, ganaste. No, lo que pasa no es que es cuando más vos lo IUG. tomás. Re porfiado, Leo. No, pero ya cambia la potencia que que vos declarás del circuito y ya la sección no te da. No, bueno, pero si yo te pongo la pregunta, en un circuito IUG con tomacorrientes derivados, ¿pueden existir tomacorrientes? Es como Ah, bueno, pero ahí me dice. el color del caballo blanco. Bueno, porque va, pero en un IUG, como dice la norma, yo no puedo poner un toma corriente. En un IUG normal, común así como vos lo pusiste. Pero sí se puede poner, ¿cómo que no? Pero si Claro, tiene pero entonces la sección deja de ser IUG. Pero ya tenés que calcular otra potencia y no tenés que declarar que es un IUG con un toma derivado, ya no es un IUG. Ya dejó de ser IUG. Bueno, sí, ponele. Entonces la pregunta está bien. ¿La pregunta o la respuesta? O sea, la respuesta sería que no. No, la respuesta es que sí. Y no, porque ya no deja de ser IUG. No, sigue siendo IUG, nada más que ahora tiene tomacorriente derivado. El circuito es IUG. O sea, cuando sigue siendo un IUG con un anexo, digamos. Claro, exactamente. Discrepo Entonces, de la norma. poner en un circuito IUG con derivados, ahí sí. Bueno, está bien, listo. O sea, bueno, también las dos entonces. Se entendió, está bien las dos. Las dos El tema es que respuestas se entienda. encima de lo mismo. ¿Sí? Depende Sí. de cómo lo quieras interpretar. Está bien interpretado. O sea, la pregunta era esa. Digamos, bueno, a ver, Claro, ¿por lo que pasa es qué que pusieron que no? en la pregunta no me dejó explicar el porqué, justificar mi respuesta, por eso. Ahora, pero son complicados, para responder también. Más vale, y más vale. Pero nosotros respondimos lo que preguntaste, Iván. En un circuito IUG no puede ir un toma. Bueno, listo. Es mitad y mitad, es un poco también rebuscada la pregunta. Está bien, como no, la canción si de- ustedes lo entendieron, Calidad. lo entienden, listo, está perfecto.
¿La sección mínima de un conductor TUG puede ser 1,5 o no? Ahí está respondida la pregunta anterior. Bueno, entonces hice dos preguntas iguales. ¿Un interruptor termomagnético es utilizado para proteger a las personas? No. ¿Un interruptor diferencial es utilizado para proteger a las personas? Alguien puso que no. Un cortocircuito se produce cuando dos conductores de las mismas fases se juntan. Falso. Y hay 3 verdaderos. Si es de la misma fase, no es un cortocircuito. No, si no, ¿cómo hacemos los empalmes? ¿Está bien o no? Sí, correcto, correcto. Es verdadero. O sea, es que no es cortocircuito. No es cortocircuito. No podemos enfasar las líneas, sino. En corriente continua, un capacitor parece circuito abierto mientras está en estado estable. Verdadero, la mayoría, falso y depende de la frecuencia. Si es corriente continua, no tiene frecuencia. Bien. ¿Y por qué verdadero y por qué falso? ¿O por qué verdadero la mayoría? Cuando el capacitor está cargado completo, empieza a hacer ya empieza a tener energía para entregar. Mientras se está cargando, circula corriente, circulan cargas eléctricas. Una vez que se carga, deja de circular carga eléctrica. Se equilibra y llega. Es decir, las placas del capacitor están separadas, no están conectadas eléctricamente, están separadas por un dieléctrico. Muy bien. Claro, hay que conectar diferente, hay que conectar, unir los bornes al revés para que circule de otra manera. Si se igualó con la fuente, ya no va a haber más nada. Claro, ¿se acuerdan cómo era la corriente o la forma del gráfico, cómo se cargaba un capacitor y cómo era la corriente mientras se cargaba? Y claro, arrancaba máxima y después iba bajando con el tiempo, iba bajando hasta que se hacía cero la corriente. Con los tau. Bien, con los tau. Un banco de capacitor aporta potencia activa. 5 verdaderos. ¿Por qué verdadero? Porque es para ¿cómo es? Emparejar la reactiva con el capacitor. Aporta reactiva. Sea capacitiva o sea inductiva, es potencia reactiva. Bien, aporta reactiva. Sí, es para equilibrar. No, después lo restás. Yo también metí la pata. Yo lo pensé como Mauri. Después restás. Esa es la realidad. Claro, aporta un banco de capacitores. ¿Qué tipo de potencia aporta? Capacitiva. Es para bajar el ángulo. Es para bajar la inductiva, sí. Es potencia reactiva Como con... el amper reactivo, ¿no? Claro, sí, pero supongamos que yo tengo, no sé, esta cantidad de watts, esta potencia aparente y esta cantidad de volt amper reactivo. Si yo pongo un banco de capacitores, ¿dónde voy a poner potencia? ¿Acá o acá? En el eje de las ordenadas. En el eje de las ordenadas, bien, acá. Potencia reactiva, sí. Voy a para abajo. O sea, voy a poner acá, ¿no? Este sería el banco de capacitores. Es una potencia reactiva negativa. Y si yo pongo la que corresponde, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a quedar mi nuevo triángulo de potencia? Si son iguales. Casi uno. Si son iguales. Uno. La inductiva que tenía en el sistema y ahora incorporé el banco. Igual. Va a ser toda activa la potencia, va a quedar en cero la reactiva. Claro, el factor de potencia va a ser 1. O sea, este se va a venir por acá. ¿Así? Sí, va a ser 0. Correcto. O sea, supongamos que acá tenemos 1000. Por el número. Acá tengo 500.
Y ahora puse 500 también volt-ampere, pero capacitivo. ¿Cuánto era ese antes? Sin el banco. Es más grande que P. La raíz 500 al cuadrada cuadrado, de la 1000 suma de los dos al cuadrados. cuadrado y raíz cuadrada. 1000 al cuadrado más 500 al cuadrado, o todo raíz cuadrada, ¿no? Correcto. ¿Sí? Bien. Sí, sí. O sea, ese, no sé cuánto va a ser, pero va a andar en los 1200, más o menos, ¿no? Más de 1000. Volt-ampere. ¿Puede ser? Más de 1000 seguro. Sí, más que P, sí, seguro. Bien, perfecto. Ahora inserté el banco con 500. ¿Cómo me queda el triángulo de potencia? S es igual a P, si son iguales, ¿no? O sea, me va a La quedar reactiva. todo activo, ¿no? ¿Y Y cuánto va a es raíz valer? cuadrada de 1000 al cuadrado. Se cancelan, queda 1000. 1000. ¿1000 o 1200? 1000. 1000. 1000. 1000. Entonces no aportó nada activo. ¿Sí? Lo único que hizo es que toda la aparente sea potencia útil, digamos. ¿Sí? Lo único que hizo es reducir la potencia aparente. Bien. O sea, había 200 ahí volt-ampere que no servían para nada, si vamos al caso. ¿No? Sí, el error es tratar de entenderlo por el lado de cómo funciona, digamos. Entonces, por ahí fue el error mío, el poner. Bueno, por ahí, si por ahí hacemos alguna experiencia algún sábado, vamos y conectamos capacitores. Y algún motor, algo, y vamos midiendo. Ahí lo van a ver clarito. Una inductancia aporta potencia reactiva. Verdadero, y hay 3 pusieron falso. ¿Sí? Lo que hablábamos recién, una inductancia, potencia reactiva, ¿no? Sí. Un contactor es un elemento de protección. Todos pusieron falso. ¿Por qué? Es de maniobra. Bien, el elemento de maniobra. El telurímetro sirve para medir resistencia de puesta a tierra. Y acá, ¿qué pasa? Dos resistencias de 100 ohm conectadas en paralelo da como resultado 50. Es la mitad. La mitad, sí. 50, la mitad, muy bien, es como si tuvieran dos cables puestos en paralelo, por donde la corriente se va a dividir. Si los dos son idénticos, se van a dividir la mitad, ¿no? Dos resistencias de 100 ohm conectadas en serie da como resultado 200. En luminotecnia, el flujo luminoso necesario disminuye cuando mayor es la superficie del local. ¿Qué pasó? Flujo luminoso necesario. Si es más grande, necesita más, sí. Che, más grande va a necesitar más, exactamente. ¿Sí? La eficiencia de una luminaria se mide en... Acá hay de todo. Watts, LM, ¿qué era? Lúmenes. Lúmenes. Lux. ¿Qué diferencia hay entre el lumen y el lux? ¿Y? Creo que uno era la intensidad y el otro era lo del flujo, ¿no? Luminoso. El lumen y el lux. ¿Cuál de los dos depende de la superficie? Y el lumen es el que, digamos, El lux depende de la superficie, porque no es el reflejo el lux. Claro, el el lux luz es lo de la intensidad de la luz, digamos. es la iluminancia, digamos. ¿Sí? Los lux,
que uno, digamos, observa. ¿Sí? El lumen es una característica de la lámpara. Los lux es una característica del ambiente. ¿Bien? Bueno, Entonces está bien lúmenes sobre watt. exacto. ¿Sí? Los lúmenes, ¿quién nos va a dar los lúmenes? La lámpara. Exactamente, ¿sí? Bueno, lumen por watt, esa es la eficiencia. Esa es la eficiencia. ¿Sí? Lux por watts, ninguno puso lumen solo y dos pusieron lux. Y acá sí que hay colores. Para un circuito trifásico de 4 hilos, la intensidad de corriente por fase es de 2 amperes en la línea 1, 2 amperes en la línea 2, 0 amperes en la línea 3. Por lo tanto, la corriente en neutro será 0 amperes, 4, 2, 8 amperes o ninguna es correcta. Bueno, a ver, el que puso, la mayoría pusieron ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque es una suma vectorial. Sí. ¿Y que la suma vectorial no da ninguno de todos estos numeritos? Podría dar 4. Yo no saqué no hice el Sí, dibujito. es muy difícil que dé 4, que dé redondo es muy difícil. Es difícil, pero yo le pregunto a usted, ustedes lo saben hacer esto, sí, probaron. Pero no era la corriente del neutro, no era la suma de la Sí. corriente de la fase. Y tenés que hacer la suma, tenés una Es una diferencia, suma vectorial. un desfasaje de 120 grados y el módulo de cada una es 2. Tenés que hacer el paralelogramo y lo sacás, pero yo ni me puse a hacerlo, pensé que ninguno debe saber. Entonces la más fácil era tirar de acá, ¿no? Tirarle ahí, sí. Bueno, a ver. 4 pusieron. La corriente del neutro, entonces es la suma de estos dos. Le tiraron acá, ¿no? Y no puede ser una suma lineal así. A ver, vamos a resolverlo, pero bueno, es más fácil esto. Vamos a suponer. Vamos a tomar la carga directamente. Ahí. Y acá está el cuarto hilo. Tiene que ser 2 la corriente que circula por el neutro. Ahora me di cuenta. Bueno, vamos a ponerle algo para Porque si fueran las 3 de 2, la suma de una te da. Bueno, vamos a ver acá, van 2. Por acá vienen 2. Y por acá 0 dijimos, ¿no? Si es 0 está abierta. 0 está abierto, listo, se cortó el cable. Listo. Bueno, primero acá, ¿hay corriente, sí o no? Sí, sí. Sí. Si estuviera abierto L2, vamos a poner que esta es L3, L2 y L1. Si estuviera abierta L2, ¿cuánto es la corriente del neutro? La de 1. L1. Una vivienda monofásica, ¿no? Bueno, pero no está abierta. Hay 2 amperes. Entonces, hay otra corriente que está llegando acá a este nodo. ¿Y qué dice Kirchhoff en un nodo? Con las corrientes. Que la suma de las corrientes igual al... La corriente que sale es la suma de que sale. Todas las que llegan son 0. Sí, o todas las corrientes en un nodo, la suma de las corrientes es igual a 0, o las que llegan son igual que las que salen, ¿no? Sí. Si llega por acá y llega por acá, evidentemente a lo sumo va a estar saliendo algo. No va a estar llegando. ¿Entiende? Bueno, vamos a suponer que acá tenemos 2 amperes en esta fase, L1.
L2 a 120 grados, tenemos 2 amperes. Y L3 no hay nada, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si fuera 2 amperes también, ¿cuánto vale la corriente del neutro? 0. Cero. Porque la suma de las otras dos te da 2. Claro, si yo tengo Era que dos. sumar estas 3 corrientes. Sería un circuito equilibrado. Sería un circuito equilibrado, muy bien. Pero no hay. O sea, ¿qué harían ustedes si acá fuera 2 amperes? Agarran estos dos, suman estos dos, y este es igual a este y se anula. Y queda. Correcto. Cada vez 2 la que circula por el neutro ahí. Bueno, entonces ahora, acá no hay. Esta no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Fíjense una cosa. Sumar los vectores. Sumar vectores. O sea, tengo a este vector sumarle este vector. ¿No es esto? ¿La suma? Sí, sí. Sí. Bueno, pero fíjense. ¿Cuánto vale esto? 2 amperes. 2, es justo la que faltaba acá. ¿Se dan cuenta? Mira vos, che. Sí, sí. Yo puse. Sí, sí, sí. Sí. Porque si yo acá tuviera los otros 2 amperes, sí o sí se tienen que anular con este. Sin poner ángulo, nada. ¿Tá? Ustedes saben que si las 3 corrientes son iguales, da 0. Si tienen 2 iguales, ¿cuánto va a dar? Una de ellas. Claro, bueno, una, por la mitad. ¿Sí? O la mitad de la suma, ¿no? Igual el módulo, después el ángulo cambia. Obviamente, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál era la correcta? 2 amperes. 2 amperes. La que menos, mirá. La que menos. 2. ¿Dónde se acudieron acá? Bueno, Estaba cargado del lado ahí. bueno, este es fácil. Para un circuito trifásico de 4 hilos, la intensidad de corriente es L1 tiene 2 y las otras 2 no tienen corriente. ¿Cuánto vale la corriente en el neutro? 2. 2. Sí, es el único fasor que pasa. Exactamente. Bien. Bueno, eso sí, podemos hacer una práctica y también verlo eso. Muy, muy sencillo. Con lamparita. Con lamparitas o con un motor. Sacamos una fase. Bueno, la ley de Ohm establece. Esto es en la Biblia, ¿eh? B igual a I sobre Z. No lo puso nadie. P igual a B por I. 2. Eso no es ley de Ohm. B es igual a I por Z. Bueno, la mayoría. Y todas son correctas. 3. ¿Qué pasó acá? Y la ley de Ohm dice I igual a B sobre Z y la tenés en la amarilla que pasa la Z para otro lado. Sí. En la ecuación. Sí, eso dice la ley de Ohm así en crudo. ¿Pero qué significa? Que I es igual a B sobre Z. Que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. Sí, bueno, ahí traduciste la letra en el nombre, pero físicamente. La mayor resistencia, menor corriente circula. Claro, a mayor Sí, impedancia, la mayor impedancia. menor es la corriente. ¿Sí? Y a mayor voltaje, bueno, sí. Bien. ¿Y puede que sean todas correctas? No, no. No. Si esta es diferente de esta. ¿Sí?
El factor de potencia es, acá también hay colores, es el coseno de phi, es el desfasaje entre la tensión y la potencia, es la diferencia entre la potencia reactiva y activa, el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión. ¿Todas son correctas o ninguna es correcta? ¿Qué es el factor de potencia? Coseno de phi. El coseno de phi. El coseno de phi. ¿Y phi quién es? El ángulo entre El ángulo entre la corriente y la tensión. ¿Qué corriente y qué tensión? Y la que tenía aplicada a la impedancia. Depende de lo que estén midiendo, ¿no? Si uno tiene un circuito trifásico y mide la tensión de una fase y la corriente de otra fase, ¿es el coseno de phi ese? No, eso no. 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 Sí, vamos a medir algo en el cofímetro, vamos a ver algo, ¿no? Pero ¿qué podemos llegar a ver? Y lo que pasa es que tenés otro ángulo más metido entre medio. O sea, vas a tener 120 grados corrido con respecto a lo que vos querés medir. Es más de 90 el ángulo, claro. Claro, ¿sí? Vamos a ver algo medio raro. Pero se puede medir, ¿no? Medir la tensión, se confunden, ponen el Sí. voltímetro, el cofímetro en la parte de voltímetro midiendo otra fase y la corriente en otra fase distinta y miden. Pero está mal medido, ¿no? Sí. Factor de potencia 1. Perdón, ¿y qué quedó entonces que es el coseno de phi? El coseno de phi. ¿Sí? Está bien. El factor de potencia igual a 1. Lo puse con miedo porque digo, si es el coseno de phi, puede ser que como lo pusiste con letra, pensé, digo, después nos va a decir, sí, puede ser phi, pero de cualquier ángulo, ¿viste? Por eso pensé en la parte capciosa de la pregunta. Sí, pero el ángulo entre la tensión y la corriente es phi. No es el factor de potencia, por eso no es. Claro, sí, correcto. Es phi. Sí, el nombre que vos le pongas el ángulo entre la tensión y la corriente. Claro, bueno, el coseno del ángulo. El ángulo para hacer el coseno. El factor de potencia igual a 1. Indica que la potencia activa es igual a la potencia reactiva. Mario, el micrófono. 4. ¿Está bien esto? Factor de potencia igual a 1. No es igual. No, ¿qué quiere decir factor de potencia igual a 1? Que la reactiva es 0. Es 0. Es 0. ¿Sí? Indica que la corriente en el neutro es 0, 2 tengo acá. Indica que la potencia activa es igual a la potencia aparente. Está bien. Sí. Indica que la potencia reactiva es 0. Sí. Está bien. Bueno, entonces las dos correctas, ¿cuáles son? Las dos de abajo. Las dos de abajo, ¿sí? Pero está bien porque ¿saben por qué? Por lo del triangulito de hoy. El factor de potencia dijimos que era el coseno de phi. Para que el coseno de un ángulo de 1, ¿cuánto tiene que ser el ángulo? 0. 0. 0. Y si el ángulo es 0, ¿qué quiere decir? Que los dos vectores son iguales. Que la, Y que no hay reactiva. Que no es triangulito. que la aparente y la activa es el mismo vector. ¿Sí? Bien. Y que no hay reactiva. Eso es todo en la parte real. Un circuito se midió 3 kW y 4 kVA reactivos en atraso. La potencia aparente es 7 kVA, 3 kVA, 4 kVA y 5 kVA.
Bueno, acá tengo 3 cocientes 7 kVA y 3 kVA. ¿Por qué? La mayoría puso bien. Es la de la formulita de vuelta. La de los uno a los cuadrados y la raíz cuadrada. Claro, por eso usé el número 3 y 4. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Es la de los albañiles esa. ¿Sí? En un circuito se midió 4 kW y 4 kVAR en atrás. El ángulo de factor de potencia phi es 0, 90, 10 grados o 45 grados. Misma potencia activa y reactiva. 45 grados. 45 grados, ¿sí? Bueno, algunos puso 90 y 0 grados. Y se terminó. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta por qué 45 grados? El ángulo entre la activa y la reactiva siempre es 90 grados. En un triángulo, si los dos catetos son iguales, Está al medio, 45 grados. exactamente, la hipotenusa va al medio. ¿Sí? Sí, sí, la tangente da 0,5. Bueno, podría haber sido peor. Ya son las ¿Qué 9. esperabas y cómo anduvimos? No, esperaba mejores resultados. No, bien. Es lo que hay, Iván, es lo que hay. Bien. Bueno. Es que salimos al pique así nomás en frío, ¿viste? Fue duro. Bueno, máquinas eléctricas, dijimos. Vamos a verlo medio rápido, después total la clase que viene lo agarramos con más furia. Vamos a ver máquinas eléctricas rotativas nosotros, o sea, motores y generadores. Transformadores vimos el año pasado, ¿sí? Así que bueno, vamos a un repaso de electromagnetismo. ¿Qué decía la ley de Ampère? Ley de Ampère, ley de Faraday. ¿Alguna otra ley teníamos? El electromagnetismo. La de la mano derecha. Muy bien. La de la mano derecha. Ley de Lenz también se le llama, ¿sí? Bueno, ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? Que cuando hay circulación de electrones hay un campo magnético a su alrededor, ¿no? O cuando circula corriente se genera un campo magnético. Bien, una circulación de corriente genera un campo magnético. O al revés también, ¿o no? Al revés también, sí. Exactamente. Pero tiene que ser variable el campo magnético. Bueno, eso lo dice la ley de Faraday, ¿sí? Si tenemos un campo magnético variable el flujo del campo es variable, se produce, Circulación de corriente. sí, una fuerza electromotriz, ¿sí? En un conductor que tiene una resistencia se produce una corriente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la fuerza? Hoy me dijeron la regla de la mano derecha. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaba? Le da sentido de circulación. ¿Cómo O sea, sería? nos indica la circulación, de cómo es la circulación cómo sería el movimiento de la corriente con respecto a cómo gira el campo magnético alrededor del conductor. Sí, pero había un tema. ¿Qué pasaba cuando en dos conductores, digo cortocircuito porque es cuando la corriente es muy grande, ¿qué pasaba? Vimos unos videos con las barras. Tenía efectos electrodinámicos. Bien. ¿Y eso por qué se produce? ¿Por qué se producía eso? Por el campo magnético que se generaba. Claro, porque una corriente que circula produce
un campo magnético. ¿Y ese campo magnético qué produce? Una fuerza. Puede ser de atracción o repulsión, depende de cómo sea. Claro, bueno. ¿Sí? Bueno, ese es lo que vamos a empezar a estudiar. A ver, esa fuerza, si nosotros la ubicamos en un eje, podemos hacerlo girar, ¿sí? En torno a ese eje. ¿Bien? Bueno, ese es el principio de funcionamiento de un motor. Después, ¿cómo gira o qué es lo que lo hace girar? Puede que sea diferente si es tensión continua o alterna. ¿Sí? Pero lo importante es recordar que la corriente o una circulación de corriente me genera un campo magnético y un campo magnético cambiante me genera una circulación de corriente en una espira. ¿Sí? Si yo tengo muchas espiritas como si fuera un bobinado, voy a tener más corriente. ¿Sí? Y con eso puedo generar una fuerza. Ahora, de acuerdo a estas X es el vector campo. ¿Cómo están? ¿Entrando o saliendo ahí? Entran a la pantalla. Entran a la pantalla. ¿Cómo hago para que se genere, así como está quieto? ¿Hay corriente? ¿Cómo? Así como está. ¿Hay corriente? No tiene que ser variable. No, tiene que variar. Tiene que variar. ¿Sí? ¿Y quién es el que varía? Flujo. El campo magnético, el flujo magnético. El flujo magnético, ¿sí? Pero del flujo, acá tenemos que el flujo es el campo por la sección por el coseno de θ. El ángulo, ¿Quién era θ? El ángulo entre quién y qué. del campo. Sí, pero entre qué y qué. Entre el conductor y el flujo magnético. Entre el conductor y el flujo magnético, ¿sí? Bueno, acá hay que hacer variar el conductor y el flujo magnético. O sea, el ángulo hay que hacer variar, ¿sí? Después vamos a ver que por ahí el flujo puede ser permanente, o sea, no cambia. Por ejemplo, un motor de imán permanente, ¿sí? Por ahí lo deben haber sentido, nombrar. Y lo que puede ir cambiando es el ángulo, ¿sí? Bien. Bueno. Esto algo vimos el año pasado. El año pasado vimos algo. El tema de los motores eléctricos. ¿Cuál es la ventaja? Que son limpios, económicos, son seguros, son eficientes, ¿sí? Y cada vez se están usando más, hasta hoy en día en los autos, ¿sí? Bien. Yo después le voy a dar de dónde está extraído esto, así por ahí si quieren leer. Yo acá fui sacando cosas más importantes. Bueno, el tema del electromagnetismo. Tenemos un campo magnético en una región del espacio donde existen fuerzas magnéticas. Eso es un campo magnético. Un campo magnético lo puede generar un imán con dos polos. ¿O qué más? ¿Con qué más podemos generar un campo magnético? ¿Un imán? Un electroimán. ¿O? Con una bobina. Con una bobina, sí. ¿Y qué? ¿La bobina ahí paradita así? ¿O? No, circular. Que le circula corriente. Tiene que circular corriente. ¿Y cómo tiene que ser esa corriente? Con variable. Variable. ¿Sí? Tenemos un campo magnético giratorio, imán, el imán es rojo y blanco, se va a ir girando y el otro está estático. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y va a girar, el que está estático va a seguir al que Se va a gira. ir reteniendo y va haciendo girar las puntas. Bien, va a ir haciendo girar la aguja. ¿Sí? Y eso es, ¿cuál es el principio de funcionamiento de qué? De una brújula. De la brújula. Exactamente, ¿sí? La brújula, ¿por qué siempre apunta al norte?
Para alinearse. Se alinea con las líneas, con el campo magnético de la Tierra. Con las líneas del campo magnético se alinea La la línea del campo magnético. O sea, si acá tuviéramos la Tierra, el norte, ¿quién sería? El Polo Norte. ¿El Polo Norte? No, el polo sur. Depende cómo lo ok. veas. Están escritos al revés los polos con respecto. Los polos de la brújula están al revés de los polos verdaderos del imán. De los puntos cardinales. Sí, el Polo Norte. Entra en las líneas del campo magnético. El Polo Norte, el Polo Norte entra en las líneas, ¿sí? El Ahí Polo está. Norte magnético siempre sale en las líneas, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo tengo un imán, el Polo Norte magnético sale en la línea y entran en el Polo Sur magnético. Claro, el polo sur cardinal es el polo norte magnético. Exactamente. Bueno, acá dice, podemos hacerlo al revés, dejar fijo el imán y dentro del campo creado por el imán meter un conductor con corriente con posibilidad de moverse en lugar del imán movible. ¿Sí? Tenemos dos campos magnéticos que se juntan al meter el conductor dentro del campo del imán. Ahora lo que se moverá es el cable conductor. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos el motor de corriente continua, un imán permanente con un campo y en el medio tenemos un conductor o una bobina, ¿sí? Por el cual circula corriente. Después ya lo vamos a estudiar bien, pero ¿por qué hace esto que va conmutando? Para que no se quede alineado. O sea, Para variar el sentido de la corriente, entonces Varía la genera fuerza. diferencias en el campo magnético y se mueve el cable. Claro, si no el cable, ¿qué va a hacer? Se va a tender a A pegar de un solo lado. pegar de Queda un de un solo solo lado. lado. Exactamente. ¿Sí? Es lo de la mano derecha. Bueno, la fuerza creada por los campos del imán y del conductor moverá el conductor perpendicular, bueno, es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Si el campo magnético es horizontal y el conductor está vertical, el conductor se desplazará saliendo o entrando del imán en lugar de subir o bajar. ¿Sí? Una corriente más un campo magnético produce un movimiento. Bueno, eso es lo que estudiábamos el año pasado. ¿Sí? Cuando calculábamos las fuerzas. El motor lineal, ¿se acuerdan del motor lineal? O la máquina lineal. No me acuerdo cómo le llamábamos en la bibliografía esa. Máquina lineal. La máquina lineal. Bueno, ¿cómo funciona un motor eléctrico? Tanto los motores de corriente continua como los de alterna funcionan por inducción electromagnética. O lo que es lo mismo, un campo magnético induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, ahora ya depende de la corriente eléctrica y depende del campo magnético. ¿Sí? El movimiento de un motor. ¿Sí? Entonces, la potencia, ¿con quién va a estar relacionada? La potencia que me puede entregar un motor. Con la corriente. Con la corriente. Porque el imán está fijo. No son... O sea, la potencia va a estar en función de la corriente. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Cuando conectemos la bobina a una corriente eléctrica, esta girará dentro de un campo magnético del imán por los campos magnéticos generados en los conductores de la bobina. Y lógicamente girará solidaria a ella el eje al que está enrollado. ¿Sí? Bueno, acá tenemos uno de los motorcitos más sencillitos, ¿no? Más desarmados en la historia. Exactamente. Cuanta más espira tenga la bobina,
incluso más bobinas tengamos enrolladas en el eje, más girará nuestro motor, es decir, más potencia. De forma muy simple, así como funcionan los motores eléctricos. Bueno, acá dice que, aunque el principio de funcionamiento sean igual, la causa que lo hace mover es diferente para un motor de corriente continua como uno de alterna, ¿sí? Bueno, ahí terminó. Ahí dice que la potencia va a depender de la cantidad de espiras, y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Es lógico. Que tenga más fuerza, si Más tiene campo. ¿Aumenta la corriente? más vuelta. Claro, exactamente. Tenés más Le conductores, puedo meter más corriente. ¿sí? Sí, ¿le puedo meter más corriente o no? ¿Eso de qué va a depender? De la sección del ¿Y la sección del conductor? De esa sección del conductor, ¿sí? No de la cantidad de conductor. Pero cuando más Entre vueltas, otras cosas, ¿no? cuando más vueltas tiene, más corriente circula y más campo magnético genera. Claro. Es como la pinza amperométrica, vos le pones un solo conductor y cuando le enrollás varias vueltitas con el mismo cable, se va duplicando, se van sumando la corriente. Exacto. El campo magnético o el campo magnetizante. ¿Se acuerdan de qué dependía? ¿Cómo era la El pregunta? número de vueltas. ¿Cómo se... el H. ¿Cuál Sí, era la sí, unidad? el número de vueltas por la corriente. Amper vueltas, Ah, exactamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan la curva magnetizante esa? Correcto. Ujú. Bueno, acá es lo mismo. Nada más que ahora no es algo fijo, como un transformador que estudiábamos, pero sigue siendo un circuito magnético y es algo que se va a mover porque se produce una fuerza, digamos. Bien. Bueno, como para entrar en calor, y ya vamos a arrancar a ver motores de corriente continua y, bueno, después motores de corriente alterna. ¿Sí? Nos vamos a enfocar más por ahí en motores de alterna que de continua. Lo vamos a ver también. Y después vamos a ver si podemos hacer alguna práctica. Bueno, le voy a tomar asistencia. Voy a agarrar la lista del año pasado. El 4 de abril fue la primera clase. Muy bien este año. Estamos apurados para terminar. Sí. Gastón.